Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, manga, TV, etc. Como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un cómic que representó toda una etapa a principios de la década de los 90, pero para eso primero tenemos que remontarnos un poco a lo que estaba ocurriendo en el año 1991, puesto que en esa época la editorial Marvel se encontraba en un receso creativo que de alguna forma lo llevó a caer en un precipicio en términos creativos y de ventas, dado que en esa época la editorial DC Comics estaba llevando la batuta por medio de publicaciones que venían desarrollando desde los años 80, publicaciones como La Broma Asesina, El Regreso del Caballero Oscuro, Watchmen, V de Vendetta, etc. Entonces, de alguna forma la DC tomó la delantera en términos creativos y de ventas y de alguna forma relegó a la Marvel a un segundo lugar, que de alguna manera significó una especie de caída por parte de una editorial que alguna vez representó algo importante. De hecho, no tenemos que olvidar que en la década de los años 60 la Marvel representó un cambio de paradigma en lo que fue la confección de material, digamos, de historietas por medio de trabajos como los Cuatro Fantásticos, por medio de trabajos como Iron Man, también con Capitán Marvel, Nick Fury, etc. Entonces toda esa tradición en términos de importancia estaban pasando, digamos, desde la cúspide al precipicio absoluto. Por lo tanto, la Marvel tuvo que de alguna forma replantear toda su estrategia en términos de trabajos que estaban publicando en esa época. Entonces es así como entra Chris Claremont, que es uno de los guionistas más importantes de los X-Men, que representó toda una etapa desde los 70 hasta los años 80. Y él de alguna forma toma esta serie, con la cual se despide, y le pasa, digamos, la antorcha de la creatividad a Jim Lee, que era un joven dibujante que recién estaba comenzando en esa época. Y Jim Lee comienza en el año 1991 a trabajar para el cómic de X-Men, y que de alguna forma también significó un periodo importante, porque a partir de ahí comenzó una nueva época en el ambiente de los cómics, porque Stan Lee representó un sello, un tipo de dibujo donde el protagonista era el dibujo, digamos, espectacular, aquel dibujo que ojalá abarcara la página completa, y eso en desmedro en cierta medida de las historias o del guión. Entonces de alguna forma representó también un punto de partida que después confluyó en la aparición de la editorial Image. Después ya aparece la editorial Wildstorm, y etcétera. Ahí ya, digamos, el cómic en los 90 cambia radicalmente, pero todo esto parte con Jim Lee dibujando la saga de los X-Men, que de hecho él no partió solo, porque también aparece Todd McFarlane dibujando Spider-Man, aparece Mark Silvestri dibujando Wolverine, y también aparecen una generación de dibujantes que de alguna forma cambian los paradigmas en términos estéticos y también en términos de trazo. Bueno, también aparece el coloreado digital, que también significó un proceso, un desarrollo importante, que también cambió la historia del cómic de los 90 en adelante. Pero bueno, en Chile nosotros conocimos esa etapa de Jim Lee en los X-Men por medio de la publicación
de material realizado primero por la editorial Columba, pero particularmente con los X-Men, la editorial Pavón fue la responsable de publicar esta etapa de los X-Men, que de alguna forma ellos venían a rescatar un poco del mercado que en esa época tenía solamente el monopolio la editorial Perfil, la mítica editorial Perfil que publicaba material de la competencia, que era de la DC Comics. Entonces la editorial Pavón y después la editorial Columba y después la editorial Símbolo, que fueron las editoriales argentinas que publicaron en castellano material de los X-Men, se preocuparon de traducir y distribuir material de la Marvel en Sudamérica, ¿ya? Hablemos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, etc. Pero 20 años después, avanzado, digamos, muchos años más adelante, con todo el avance tecnológico, con todo lo que se desarrolló el cómic, con todos los cambios que hubieron en términos de dibujantes, de traspasos de artistas de una editorial a otra, la Marvel remasterizó este contenido y publicó una recopilación de esa saga, pero esta vez ya coloreado digitalmente, ya digamos utilizando y aprovechando los recursos actuales y modernos, que permitió que una nueva generación de lectores conocieran el trabajo de Jim Lee y Chris Claremont en la primera etapa. Así que nosotros lo que vamos a hacer acá es que vamos a comparar ambas ediciones, la versión análoga, la versión digital, remasterizada 2.0, y vamos a decidir cuál es la versión definitiva que va a pasar a la historia como la publicación de Jim Lee. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces el capítulo del día de hoy a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Los X-Men fueron creados en el año 1963 por la mítica dupla creativa conformada por Stan Lee y Jack Kirby. Aparecieron por primera vez en la revista X-Men, que posteriormente pasaría a llamarse Uncanny X-Men. En sus inicios, este cómic fue un fracaso, por lo que dejó de publicarse por un tiempo, siendo retomado en 1975, esta vez con guiones a cargo de Chris Claremont, el principal responsable de que esta agrupación triunfara por medio de sus historias rimbombantes, llenos de diálogos y conversaciones de carácter épico. La historia es protagonizada por un grupo de mutantes, una especie con habilidades sobrehumanas que luchan por la paz y la convivencia entre humanos y mutantes. Son liderados por el profesor Javier, conocido como Profesor X, quien se moviliza por medio de una silla de ruedas. Esta consigna hasta el día de hoy sigue siendo controversial, puesto que se le acusa de plagio, debido a que solo unos meses antes de su primera aparición, la DC ya había publicado un cómic similar de un grupo llamado La Patrulla Condenada, quienes también estaban compuestos por personajes con habilidades sobrehumanas liderados por un profesor en silla de ruedas. Por sus páginas pasaron dibujantes importantes como Neil Adams, John Byrne, Jack Kirby, entre otros, pero como todo proceso que alcanza la cúspide, a fines de los 80 decae en términos creativos, obligando a la Marvel a replantear dicho cómic. Es por esto que en el año 1991, Chris Claremont, aquel guionista que marcara toda una época en los X-Men, se retira, pero no sin antes despedirse en grande, coincidiendo con un joven dibujante llamado Jim Lee, quien continuaría posteriormente con el título, generando una etapa que permite el resurgimiento de la Marvel. Es así como nace un nuevo cómic llamado simplemente X-Men,
el cual funcionaría aparte del otro título que ya se publicaba en esa época llamado Uncanny X-Men. Este nuevo cómic fue un éxito tan inesperado y tan arrollador que el número 1 alcanzó la friolera cantidad vendida de 8 millones de ejemplares, siendo uno de los números más vendidos en toda la historia. Parte de este éxito se debe a los dibujos de Jim Lee, el cual aplicó toda una influencia de la escuela oriental, particularmente del manga y el anime, por medio de planos y encuadres súper lúdicos. Jim Lee nació el 11 de agosto de 1964 en Seúl, Corea del Sur. Su trabajo lo ha posicionado como uno de los dibujantes más importantes de la industria, el cual se puede dividir en 3 etapas. 1. Periodo Marvel. En este periodo se da a conocer como un dibujante explosivo, potente y muy extrovertido. El éxito de ventas que logra se debe gracias a sus trazos, el cual relega al guión a un segundo plano, lo que en cierta medida genera un daño en términos de balance creativo. La gente compra sus cómics por sus dibujos y no por las historias, lo que a la larga genera una baja en la calidad de los cómics que influenció a una generación de autores que casi terminaron por destruir la industria. A pesar de las altas ventas, Jim Lee no recibe ningún porcentaje por esto, por lo que decide renunciar e iniciar un nuevo proyecto con un grupo de dibujantes jóvenes y lleno de sueños. 2. Periodo Image. Una vez que renuncia a Marvel, Jim Lee funda con otros dibujantes la editorial Image, donde crea a una agrupación de superhéroes llamados Wildcats. Esta agrupación era muy similar a los X-Men e incluso llegó a tener su propia serie animada. En esta editorial dio rienda suelta a toda su creatividad, pudiendo ejecutar todo lo que no pudo en Marvel. Con el tiempo decide irse de Image para crear su propia editorial llamada Wildstorm, donde se transforma en un editor y hombre de negocios, impulsando un proyecto personal donde todas las decisiones pasaban solamente por él. A estas alturas, Jim Lee ya tenía un sello propio y copiado por muchos autores y editoriales, quienes buscaban priorizar un dibujo impactante por sobre una buena historia. Esta técnica comenzó a defraudar con el tiempo, haciendo que muchos lectores dejaran de comprar cómics, bajando las ventas y haciendo quebrar a muchas editoriales. Esto trajo consigo una crisis que obligaría a Jim Lee a reinventarse. 3. Periodo DC Comics. En esta etapa, Jim Lee ya aprendió de la industria, conoce sus fortalezas y debilidades. En resumen, es más sabio y eso se demuestra en su trabajo. Comienza a controlarse más en su trazo y comienza a darle más cabida a una buena historia en sus proyectos. Debido a la crisis, vende su editorial Wildstorm a la DC Comics, por lo que comienza a trabajar en proyectos relacionados con personajes como Batman, Superman y la Liga de la Justicia. Estas franquicias, que de por sí son más conservadoras, obliga a Jim Lee a ponerle freno a su estética artística, trabajando en aquellos aspectos que pudieran parecer muy frenéticos. Actualmente fue ascendido como presidente de DC Entertainment, siendo responsable en la toma de decisiones para proyectos multimediales como películas, videojuegos, figuras de acción, merchandising, etc. Todo relacionado con la franquicia de DC. Regresando a la época de sus orígenes en X-Men, podemos mencionar que el trabajo de Jim Lee fue tan importante que posteriormente influyó en la producción de la serie animada de los X-Men, la cual sigue siendo recordada hasta el día de hoy. También influyó en la estética de diversos videojuegos que representaron una época entre los gamers, como por ejemplo X-Men vs Street Fighter, producida por la mítica empresa Capcom. En Chile, la empresa Frito Crack sacó al mercado un álbum donde podías pegar las láminas desde los tazos, la cual le dedicamos un capítulo del Rincón de Sobaco, por lo que dejaremos el link en la descripción arriba en la pantalla. Además, en nuestro país conocimos esta etapa de los cómics por medio de las adaptaciones realizadas por la editorial argentina Pavón, la cual solo publicó los primeros números para luego continuar la editorial Columba y posteriormente la editorial Símbolo. Esta falta de periodicidad se debió al mal manejo de estas editoriales frente a la competencia de la DC Comics, que en esa época estaba a cargo de la mítica e insuperable editorial Perfil.
27 años después, en el año 2018, la editorial española Panini publicaría una edición especial tomando la etapa de Jim Lee en X-Men en un libro de lujo. Los ejemplares fueron remasterizados, esta vez con un coloreado digital acorde a las técnicas modernas de color. Es una edición 2.0 que nos permite conocer esta etapa desde otro ángulo, por lo que en este capítulo del Rincón de Sobaco vamos a analizar y comparar ambas ediciones para determinar cuál de las dos versiones debe pasar a la posteridad como la edición definitiva. Ya, gente, entonces vamos a comenzar a analizar las dos ediciones de esta época de Jim Lee que dibujó este cómic de X-Men. Vamos a primero hacer una comparación en términos de portada, porque tenemos acá en el lado izquierdo la edición argentina que corresponde a Ediciones Pavón, que fue publicado originalmente en el año 1993. Y obviamente esto ya corresponde a algo más análogo, más orgánico. Y esta es la reedición que se realizó en el año 2018, donde obviamente podemos ver que el colorido ya es digital. Incluso hay algunas intervenciones. Por ejemplo, acá podemos ver que la firma ya cambia un poquito. Pero en términos generales podemos ya desde la portada ver cuál es la diferencia radical entre ambas, que va netamente por un tema de coloreado, que acá va un coloreado digital y aquí va un coloreado análogo. Obviamente después vamos a ir viendo las diferencias entre ambas, pero la editorial Pavón comienza a publicar material de X-Men, donde Jim Lee se estrena por primera vez aquí en Marvel, y a la vez Chris Claremont, aquel guionista mítico de los X-Men, comienza a despedirse. Por lo tanto, aquí hay como una especie de un traspaso de mando entre alguien que representó una institución como Chris Claremont y alguien que viene llegando, la savia nueva, con nueva energía, que es Jim Lee. Y aquí podemos ver de inmediato hacia dónde quiere llegar Jim Lee con su trabajo. Dibujos que ocupan una parte importante de la página. La diagramación, Jim Lee llegó dispuesto a romper con todo la diagramación. Viñetas que no son cuadradas, que no son rectas, tienen ángulos, son viñetas en diagonal, viñetas abiertas. O sea, Jim Lee aquí llegó con la innovación total y completa, a romper con todo lo que se tenía acordado en el cómic como lenguaje. Entonces, por eso el trabajo de Jim Lee fue tan importante y fue tan potente, porque lectores nuevos, jóvenes, que en esa época veían esto y era como ¡puf!, les reventaba la mente. O sea, era algo nunca antes visto. Obviamente aquí se nota la influencia del anime, del manga, considerando que Jim Lee es de ascendencia coreana, de Sur Corea. Nació originalmente en Corea del Sur. Entonces aquí, si ustedes se fijan, siempre hay viñetas rotas, viñetas abiertas, viñetas en diagonal, y eso es netamente influencia asiática, ya que todo tiene que ser en movimiento, todo tiene que ser rápido. Pero eso de alguna forma empezó a ir en desmedro de lo que era el guión, ¿ya? Porque siempre se priorizaban. Esto, como generó un volumen alto de ventas, hay que considerar que el número 1 llegó a vender 8 millones de copias. Entonces la Marvel dijo, esto es, hacia eso hay que apuntar. Dibujos que sean espectaculares, pero de alguna forma, miren, a esto me refiero. ¿Se fijan? Magneto al centro de la viñeta, rodeado como si esto fuera una especie de la última cena, como si fuera una representación, digamos, de una representación divina. Entonces, ojalá todo el impacto, el trazo. Jim Lee aquí, por ejemplo, ocupa un trazo muy delgado, si ustedes se fijan, mucho achurado,
y mucho detalle. Entonces eso de alguna forma hace que el ojo humano, si uno lo aleja, porque ahí por ejemplo en detalle vemos que tiene muchos trazos finos, mucho trazo delgado, pero si tú lo alejas, esto genera como un impacto visual. Y eso finalmente, si lo pones en un kiosco a competir con otras revistas, esto por ejemplo gana por paliza. Entonces, como se comienza a priorizar el carácter visual, la historia comienza a perder protagonismo, y eso trae como consecuencia que las editoriales comiencen a perder en términos de calidad, y eso finalmente lleva a que muchas editoriales lleguen a la quiebra, o por lo menos hayan llegado a estar cerca de la quiebra. Por ejemplo, aquí tenemos una diagramación común, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, nos obligan a voltear la página. Claro, para esto, por ejemplo, puede ser algo muy común, muy comprensible hoy en el año 2020, pero si vamos al año 91, esto era como romper las normas, era como romper la regla, porque que te obliguen a voltear, eso genera que tú interactúes con la revista, o sea, interactúas con la materialidad, o sea, te obligan a manipular la revista, y eso rompe con lo que antiguamente era hojearlo así, solo hojear y leer, pero esto te obliga a ti a interactuar con la revista como materialidad, y esto es lo que me refiero con la viñeta impacto. ¿Se fijan? 2 páginas completas para describir una sola situación. Quizá no es necesario, pero en esa época lo era, porque se priorizaba el impacto de la página. ¿Me entienden? Entonces por eso Jim Lee representó algo importante, generó una escuela. Por ejemplo, estas viñetas, fíjense, los bordes de la viñeta no es una viñeta recta, no es una línea, como por ejemplo puede ser esa, sino que tiene una textura, un achurado, es una viñeta que comunica, que te está comunicando, que te está planteando que lo que está ocurriendo ahí es algo violento, algo agresivo. Entonces, por eso la escuela de Jim Lee fue tan importante, y que de hecho influyó a que muchos dibujantes comenzaran a dibujar, valga la redundancia, como lo hacía Jim Lee. ¿Se fijan? Esas son viñetas un poco avanzadas para la época, porque esto es totalmente vertical y en un espacio muy pequeño tú también comunicas, también estás narrando. Por eso fue tan importante Jim Lee en esta época, donde los achurados, el trazo pequeñito, digamos, fíjense ahí por favor, el nivel de grosor, un 0,1, entre 0,1 y no sé, ahí está, entre no avanza más de eso, un 0,1, 0,5 en términos de tiralíneas, y todo detallito con detalle, achurado. Por ejemplo, aquí en esta portada se puede ver el nivel de trama y de trazo que ocupaba Jim Lee. Bueno, obviamente esto fue tan importante, influyó tanto en la escena comiquera, que posterior a esto salió la serie animada de los X-Men, que nosotros conocimos en Canal 5, aquí en Concepción, el Canal 5 famoso. Y también salieron todo tipo de merchandising, figuritas. Yo me acuerdo que acá en Conce vendían figuritas de la serie animada de los X-Men en el Lapicito, que era una librería que estaba ahí en Rengo al llegar a Maipú, entre Freire y Barros, a la entrada de la galería Caracol estaba el Lapicito, y ahí vendían figuras de la serie animada de los X-Men, vendían figuras de la serie animada de Spider-Man, y vendían figuras también de la película de Spawn, obviamente todos pirateados.
edición china, pero que eran de mejor calidad que aquellos que vendían en la feria del juguete, así que obviamente había que ir para allá. Una de las cosas importantes de la versión argentina es que ellos partieron publicando con la editorial Pavón. Enfoca ahí, editorial Pavón, pero después ellos pasaron a editorial Columba. Enfoca ahí, que es una editorial que también publicó mucho material argentino, como las revistas El Tony, D'Artagnan, Intervalo, que generaron también una escuela. Y no conforme con eso, después el mando se trasladó a la editorial Símbolo, también argentina. Lo que pasa es que aquí pasó por muchas editoriales, porque en realidad el manejo de las editoriales no fue muy buena. Si consideramos que en la vereda del frente como competencia tenían a la editorial Perfil, que publicaba DC, y eso era un hitazo, era un exitazo, por lo tanto era difícil competir contra eso. Entonces, pero independiente de cuántas editoriales publicaron material de X-Men, hay que destacar que se preocuparon de rescatar periodos importantes de esta época de los X-Men, como por ejemplo los primeros números de Jim Lee, y además publicaron la primera aparición de Bishop. Para quienes no saben quién es Bishop, este es un personaje que representó algo importante en los X-Men. En la serie animada tuvo mucho protagonismo porque él viene del futuro a la década de los 90 para combatir. Era como un poco la historia parecida a lo que era Terminator. Él viajaba al pasado para prevenir a la humanidad de aquellos mutantes que en el futuro iban a provocar la caída de los X-Men. Y este personaje también fue tan importante en Estados Unidos que tuvo también su momento de fama, y también también fue Grito y Plata. Ahí lo tenemos, a Bishop. Aparte que fue en un contexto donde también muchos personajes afroamericanos comenzaron a emerger. Me acuerdo que en DC estaba Steel, que era un afroamericano que tenía una armadura de acero y que trató de ocupar el lugar que dejó Superman en el reinado de los Supermanes. Bueno, esto entonces corresponde a la edición argentina, publicado en papel roneo, color análogo, impresión análoga, papel roneo en grapa, ¿cierto? Y ahora vamos a pasar a lo que representa todo lo contrario a la grapa de roneo. Esto ya es un libraco. Perdón. Ya, ahora sí. Parece que Magneto estaba boicoteando este video, así que... pero ya logramos alejarlo. Como les explicaba recién, esto ya es un libro, y un libro de gran calidad, porque esto tiene un lomo que está, digamos, pegado, corcheteado, y además está adherido a un género. Así que esto es un libro que a ti te permite abrirlo sin importar cuánto lo abras. El libro va a aguantar y va a soportar, no se va a desarmar. Aprendan un límite. Perdón. Entonces, esto ya es un libro de excelente calidad. Papel cuché. Cucheo. No es cucheo. Los seguidores del Rincón de Sobaco sabrán a qué me refiero con cucheo. Y aquí le pusieron, digamos, como marketineramente, Génesis Mutante 2.0.
en honor al primer cómic de los X-Men, al primero de todos los tiempos, que se llamaba Génesis, para rescatar un poco ese espíritu, ¿ya? Aquí tenemos guión Chris Claremont, que en realidad alcanzó a escribir algunos números porque después se despidió. Jim Lee, que fue la savia nueva que llegó a tomarlo el trabajo que venía haciendo Chris Claremont, y que más encima, siendo nuevo, se da el lujo de escribir junto con Chris Claremont algunos números. Y en tinta aquí tenemos un conocido de Jim Lee, que es Scott Williams, que él ha venido entintando varios trabajos de Jim Lee. No te muevas, fíjate, ya. Obviamente con su clásica introducción, todo libro tiene que tener esto de introducción. Y este es un detalle importante porque originalmente los primeros números de los X-Men, o sea, el primer número salió con varias portadas, y si tú comprabas todos los números podías unirlas y podías formar esta imagen. Obviamente eso era para hacer que la gente comprara muchas veces el mismo número por la portada, que eso también generó un daño porque las editoriales invadieron el mercado con muchas ediciones del mismo número. Entonces después, si tú querías, los revendedores después querían venderlo con precios muy altos porque decían, no, es que este es el X-Men número 1, es un clásico y además viene con ese formato de que tú juntas todas las portadas y formas esto. Pero como eran muchas ediciones del mismo número, eso bajó un poco el valor porque había mucha oferta y poca demanda. Y eso finalmente hizo que el mercado del cómic se fuera dañando, porque hubo mucha gente que se dedicó a comprar cómics solo para guardarlos con la intención de revenderlos más adelante, pero no los leían. Entonces se empezó a descuidar la parte de las historias, del guión, la parte artística. Entonces cuando la gente se dio cuenta que el cómic ya dejaba de ser un negocio, lo dejó de comprar y ahí bajó el volumen de ventas de todos. Entonces los pocos que quedaron comprando se dieron cuenta que las historias eran malas y también dejaron de comprarlo. Entonces eso generó que en la década del fines de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, fuera una época muy mala para la industria del cómic porque muchas quebraron. Bueno, eso da para otro capítulo del Rincón de Sobaco. Comparamos coloreado digital con coloreado análogo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Aquí se nota este brillo que obviamente te lo da el coloreado digital. Aquí esto ya más análogo. Se trata de emular obviamente el brillo, pero aquí ya esto es distinto. Le ponen aquí unas estrellitas, cosa que esto aquí no tiene. Todo esto aquí, esta diagramación es digital. Esto no lo es. Entonces obviamente hay un cambio. Esto es como cuando George Lucas tomaba la trilogía original de Star Wars y les metía unas cositas por aquí de CGI, una que otra cosita por acá, que lo que no pude hacer esa vez, ahora lo hice porque tengo los medios. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Y yo creo que lo positivo, digamos, del coloreado digital es que de alguna forma hace resaltar más lo que es la espectacularidad de las páginas en términos de diagramación, de impacto visual, pero yo creo que ya no resalta mucho el dibujo de Jim Lee, como si ocurría con estos que eran análogos, porque yo siento que al tener menos recursos para colorear, hace que el dibujo destaque en contraposición a esto, donde se cuenta con una cantidad infinita de recursos para colorear, por lo tanto el dibujo pasa como un segundo plano. Y hay que considerar
que el nivel del colorista hoy en día es distinto al nivel del colorista en los 90, porque el colorista de hoy nace y se cría y se forma leyendo autores que en esta época no existían. Por lo tanto, para este colorista, este nivel de dibujo quizás no sea tan exigente. Entonces, desde ese punto de vista, quizás yo me quedaría un poco con las ediciones originales de los 90, pero obviamente que esto también es una edición de lujo, y este libro abarca todo lo que se publicó aquí en esta época con Pavón, Símbolo y Columba. Incluso aparece la primera aparición de Red Omega, Sabretooth, y también se puede ver el cambio de traje de Wolverine, que pasa del traje, digamos, café al traje amarillo, que es el clásico con el que también se hizo conocido en la serie animada. Y esto obviamente está lleno de que la portada, que el boceteado, que el storyboard, que poco menos que hasta lo que dibujó en la servilleta Jim Lee, pero que obviamente a los coleccionistas les gusta y que en realidad sirve como para justificar que meter más páginas. Pero bueno, eso sería entonces la comparación entre ambas ediciones: versión argentina análoga, versión española digital. Y bueno, a modo de conclusión, si tuviéramos que escoger o si tuviéramos que preferir con cuál de las dos ediciones quedarnos, yo creo que aquí tenemos algo que le juega a favor a las ediciones a las ediciones argentinas, es que tiene esa particularidad de ser algo análogo, con la edición con la que muchos lectores partimos leyendo en esa época. Hablamos de mediados de los 90, por lo tanto el papel roneo, la impresión precaria, el tema de las tramas, de las planchas mal impresas, de alguna forma le otorga un plus. Por ejemplo, este nivel de impresión, por ejemplo, que es horrible, pero que era una escuela en esa época, son falencias, pero que son permitidas dentro de lo que era el impulso, la intención de poder empujar un proyecto hecho visceralmente, o sea, no sin tantos recursos con los que se cuenta hoy en día. Entonces yo creo que eso de alguna forma juega a favor, pero le juega en contra enormemente el tema de la traducción con la que se aborda en los textos originales. No es muy claro, se utilizan palabras que en realidad como que no va al fondo, no va al trasfondo de lo que se quiere transmitir. Por lo tanto, gramaticalmente y fonéticamente, yo creo que ahí está un poco al debe. Yo creo que los argentinos ahí en ese sentido se cayeron un poco, en contraposición con esta edición española, donde la traducción es distinta, es muy clara, se entiende bien. Panini comprende la importancia de la traducción en términos de que la historia pueda fluir, que el lector pueda, digamos, meterse en las aguas del guión de los textos. Entonces asumen que la traducción es un elemento importante y lo concretan por medio de una traducción que yo siento que es mucho más clara, aporta, y eso es importante, aporta al desarrollo de la historia. Por lo tanto, en términos de traducción,
me quedo con la edición española. Y a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar de todo el coloreado digital, el desarrollo en términos de calidad, en términos de la materialidad de la hoja, a pesar de todo eso, lo clásico no deja de ser clásico. Así que en ese sentido me atrevería a decir que queda, digamos, en un empate, entendiendo obviamente que esto es como la música. O sea, no podemos entender cómo se ha venido desarrollando, por ejemplo, el metal entrado la década del 2000 en adelante, si es que no primero conocemos la importancia de bandas como Black Sabbath, Venom, Motorhead, y que eran más precarias en términos tecnológicos, pero más viscerales. Y hoy en día las bandas metal tienen toda la tecnología a su disposición, pero quizás no suena tan orgánico. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos que van a preferir lo clásico, respetando obviamente lo actual, y yo creo que con esto también pasa lo mismo. O sea, esto es algo de lujo, pero no podemos desconocer lo análogo, lo que generó, lo que impulsó el legado de Jim Lee en el día de hoy. Así que eso sería por el capítulo de hoy. Agradecer a toda la gente que vio este capítulo, que le puso like, dislike, que compartió, que estuvo ahí pendiente a todo lo que estuvimos hablando en este programa. Así que nada, pues, agradecerles y esperamos vernos prontamente en este nuevo año 2021 que, dicen las malas lenguas, viene más apocalíptico que nunca. Así que nos vemos, muchas gracias y hasta pronto.